Si les gustó la película de Frankenstein, estas son 5 diferencias con el libro que sin duda les van a servir para armar cualquier conversación. Una de las recomendaciones que les podemos hacer en caso de que no tengan nada que ver es la película de Frankenstein de Guillermo del Toro, que este fin de semana se estrenó en Netflix. La cinta está teniendo una excelente recepción con la crítica y podemos entender por qué, porque solamente Guillermo del Toro podía entregarnos una versión tan interesante de uno de los monstruos clásicos. Pero quizás lo más valioso de Frankenstein está en el hecho de que, a pesar de que el monstruo de Frankenstein es uno de los más conocidos, no hay muchas adaptaciones que sean tan cercanas a la obra original. Estamos hablando de la novela de Mary Shelley, y lo interesante viene a ser que esta versión que nos entrega Guillermo del Toro es quizás una de las más cercanas en contenido, en tono y, más importante, en mensaje que la que hemos visto de cualquiera de las adaptaciones de Frankenstein. Y la idea de este video es hablar de algunas de las diferencias más importantes entre la versión de Guillermo del Toro y la del libro y por qué vienen a ser un poco tan relevantes. El preludio aquí que es importante hacer es que, aunque la adaptación de Guillermo del Toro es, de nuevo, la más cercana que hemos visto por lo menos en muchas de las adaptaciones modernas de Frankenstein, no significa esto que sea una adaptación al pie de la letra. De hecho, Frankenstein de Guillermo del Toro se toma muchísimas libertades para poder ajustar la historia al tono y al tipo de historias que funcionan más para el director. Pero esto no implica que haya algunos elementos y personajes que sean importantes mencionar. Comencemos por el pasado del personaje. Esto es básicamente modificado para por lo menos entregarle una motivación más clara de por qué él tiene la intención de crear a su criatura. En los libros, Víctor Frankenstein sí tiene esta familia rica, pero su padre no es cirujano y no tiene ningún tipo de relación particular con su madre, aunque ella sí termina muriendo de una enfermedad, no precisamente por el parto de su hermano. Esto es muy interesante porque lo que hace el libro es que se encarga de presentarnos una familia idílica, mientras que la versión de Guillermo del Toro nos presenta esta relación particular que tiene Víctor con su padre, con la idea de que él puede superarlo y derrotar a la muerte. También es muy interesante que en los libros los padres de Víctor terminan adoptando a una joven que se llama Elizabeth, que es el nombre del personaje femenino que vamos a ver más adelante comprometido con su hermano, pero en los libros ella le corresponde a él amorosamente y no tiene este rol como de figura que se encarga de contradecir su filosofía, y más importante, ellos terminan creciendo juntos durante toda su infancia, siendo básicamente una hermana adoptada, lo cual cambia bastante la dinámica entre Víctor y el resto de, digamos, la historia. Ahora vayamos a otro detalle que es muy importante, y es el tema de la criatura, porque quizás una de las cosas más interesantes de la versión de Guillermo del Toro es que se apega al libro original y nos deja la enseñanza de que el monstruo de Frankenstein no es la criatura que él crea, sino es Frankenstein. Víctor Frankenstein es el verdadero monstruo, la persona que constantemente abandona a esta criatura que trae al mundo sin mayor conciencia, la persona que abusa de los conocimientos de la ciencia para crear algo que no tenía que haber sido creado. Esto es lo interesante, y hay varios detalles importantes en la adaptación que no pertenecen a la novela. Comencemos por el hecho de que la mayoría de las personas aquí están, digamos, pegados a la idea de el genio loco en un laboratorio con el rayo cayendo encima del cadáver y reanimándolo, y la famosa frase de está vivo, que se ha vuelto popular por una de las primeras adaptaciones del cine de Frankenstein que lo adaptó a el formato de horror. Lo cierto es que en la novela nunca se revela cuál es el método a través del cual Víctor Frankenstein está creando o está trayendo esta criatura a la vida. Sabemos que el cuerpo de la criatura está creado a través de diferentes partes de cadáveres, pero la forma en la cual él termina trayéndole la vida nunca es revelado por el científico. Lo que tenemos nosotros de nuevo, la tormenta de truenos, todo esto ha sido parte de una interpretación que hizo Hollywood, que resultó siendo tan popular que terminó llegando y terminando básicamente convirtiéndose en
la forma tradicional de representar la reanimación de Frankenstein. Y también es importante, ahora que hablamos de esto, hablar de la representación y la interpretación de Frankenstein, porque las versiones modernas lo que nos han entregado es este cadáver gigante con tornillos en el cuello, con cicatrices en la cabeza, y Guillermo del Toro no se despega mucho de esto porque pues funciona para su idea de lo que es un verdadero monstruo. Pero en el libro Frankenstein más bien es un ser que es hermoso, al menos por la descripción de que Shelley hace de él. La única cosa que termina convirtiéndolo realmente en una criatura que genera repudio de las personas está en el hecho de que primero tiene unos ojos brillantes todo el tiempo y segundo tiene una apariencia, algo en su apariencia, algo en lo que tiene genera malestar en las personas, pero no estamos hablando de una criatura que físicamente se vea desagradable o que tenga pedazos y remaches de cuerpo. Es un ser humano que bajo cualquier visión podría ser normal, excepto por estos dos detalles. Regresemos a uno de los puntos anteriores y es el rol de Elizabeth y finalmente el de el hermano de Victor Frankenstein. En la versión de Guillermo del Toro ambos personajes tienen un rol mucho más importante en la historia que en la de la novela de Shelley. En la novela de Shelley básicamente tanto el hermano como Elizabeth sirven como víctimas involuntarias de la cacería que la criatura hace cuando Frankenstein se niega a entregarle una esposa o una novia, que es algo que la adaptación de Guillermo del Toro adaptó a la perfección. La diferencia radica en que precisamente está en eso. Como mencionamos antes, Elizabeth es esta hija adoptada de la familia de Victor Frankenstein, de la cual Victor lleva enamorado toda su vida. Su hermano no aparece para nada en la película y más bien es reemplazado por otro personaje que es el mejor amigo de Victor, que se llama Clark Band, que es básicamente lo opuesto de Victor. Es un sol, es una persona que constantemente tiene una visión optimista de la vida. Guillermo del Toro cambia el tono y, complaciéndonos con lo que se ha convertido básicamente en uno de los tropos más clásicos del Toro, nos entrega un romance entre Elizabeth y Frankenstein, siendo ella la única que puede comprender verdaderamente la naturaleza del ser. Hay un paralelo también muy interesante y es que después de que Victor Frankenstein se niega a hacerle su novia a la criatura, lo que ocurre es que él le promete que se va a desquitar de él en su noche de bodas, y en su noche de bodas termina asesinando a Elizabeth, que es diferente a lo que terminamos viendo en esta adaptación, en la cual es Victor el que termina asesinando a Elizabeth en su noche de bodas, y es Frankenstein o el monstruo de Frankenstein, la criatura como quieran llamarla, la que se encarga de rescatarla a ella. Es una interpretación muy interesante del personaje y sin duda una que encaja a la perfección dentro de lo que Guillermo del Toro quiere entregarnos a nosotros con su historia. Otra diferencia importante está en el rol que tiene este hombre y esta familia que vemos cuando la criatura cuenta su historia. La historia general es bastante similar tanto en el libro como en la versión de del Toro. La criatura termina escapando de Frankenstein y se esconde en un almacén que se encuentra al lado de una familia de granjeros. Mientras que ellos le enseñan a los niños y leen libros, él aprende el idioma. Y eventualmente la criatura termina saliendo y hablando con este hombre ciego, que es una de las pocas personas que no termina rechazándolo por su apariencia. Estos elementos son bastante similares. Hay pequeños detalles que cambian. Para empezar está el hecho de que, primero que nada, en los libros el hombre nunca le enseña a leer ni nunca se encarga directamente de interactuar con la criatura tantas veces. Frankenstein o el monstruo de Frankenstein lee los libros por aparte, los termina encontrando. Interesante y súper importante el hecho de que se haya hecho la referencia a el libro de El paraíso perdido de Milton, que para aquellos que no lo sepan es una novela que está dedicada a contar la historia de Lucifer o la caída de Lucifer. Es una de las, y precisamente tiene como tema precisamente la idea de estos hijos que no son aceptados por sus padres o estas existencias que no tienen sentido, lo cual encaja dentro de la temática de Frankenstein. Pero separando esto de lado, no hay como esta conexión tan cercana y el personaje de este hombre ciego no termina sirviendo casi como esta figura de redención real entre
el protagonista y luego su creador. También se omite por completo toda esta idea de los lobos que llegan y se encargan de matarlo. Y de hecho, la historia de cómo termina la relación entre la criatura y el viejo es que él va, se presenta con el viejo termina aceptándolo y dándole unas palabras como muy amables, pero inmediatamente llega la familia de él que se horroriza al verlo, comienza a espantarlo a punta de escopetazos. Y lo interesante de este fragmento es que mientras que él está escapando, la niña, que vemos de hecho en la versión de Del Toro, cae a un río, él intenta rescatarla, pero de hecho cuando él intenta salvarla, lo que termina haciendo es hacerle creer a la familia que él estaba intentando asesinarla, lo cual termina de destruir por completo su relación con ellos. También es interesante que en los libros él recuerda quién es y aprende todo lo relacionado con su creación y sobre quién es su verdadero creador, no a través de cartas o fragmentos que encuentra en el laboratorio destruido, porque esto tampoco ocurre dentro de la versión del libro, sino porque en el abrigo que llevaba puesto se encontraban cartas y documentos que servían como evidencia para poder saber de dónde vino exactamente. Es muy interesante ver de nuevo cómo Guillermo del Toro le da un tono mucho más dramático a la criatura, entendiendo exactamente qué es, al hacerlo regresar al punto de su creación y enfrentarlo con la naturaleza de la persona que se encargó de traerlo al mundo. Y luego finalmente llegamos a la conclusión de la historia, que de nuevo es bastante similar. Después de haber asesinado prácticamente todas las personas importantes de su vida, Víctor Frankenstein se dedica a intentar cazar a su criatura, lo cual lo lleva a una persecución en el Polo Norte, donde termina encontrando a esta persona a la cual le cuenta su vida. La principal diferencia radica en dos cosas. La primera es que Víctor Frankenstein, al menos en el libro, nunca tiene realmente algún momento de remordimiento sobre la forma en la cual él trajo a la criatura al mundo. Él lamenta el haberla creado, pero no lamenta el haber explorado los límites de la ciencia o el haber creado a este ser que está sufriendo precisamente porque no pidió ser traído a este mundo y porque él, su padre, nunca lo terminó por aceptar. De hecho, es tanto el rol de, digamos, de no entender la moraleja de la historia, que Víctor antes lo que le termina diciendo el capitán de la tripulación es que continúe viajando al Polo Norte y lo insta a continuar con su viaje en vez de regresar. Lo segundo es que tampoco tenemos esta despedida entre Víctor y la criatura, en la cual el primero la acepta y le pide disculpas, sino que literalmente Víctor termina muriendo prometiendo continuar con su cacería de la criatura. La criatura termina apareciendo después de que él muere en el barco y lamenta su pérdida, pero nunca los dos realmente se reconcilian y no hay como este tono de cierre en el cual vemos a este ser aceptar su existencia en el mundo, lo cual siento que con Guillermo del Toro funciona muy bien porque el director le da un cierre, vamos a decir que un poco más feliz a la historia y en cierta forma redime a ambos personajes, redime a la criatura porque sin duda ella termina aceptando un poco más la felicidad de la vida y aceptando el hecho de que tiene que vivir, y a Víctor lo redime por el hecho de que él termina aceptando a Frankenstein como su hijo, algo que jamás ocurre en el libro y que de nuevo termina dejando al Víctor Frankenstein de la novela original como el verdadero villano de la historia. Estas son algunas de las diferencias más importantes del libro, al menos en lo que a tono y personaje respecta, pero hay muchísimas más. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les gustó la película de Frankenstein en Netflix? Los leemos en los comentarios y recuerden que si les gusta este tipo de contenido pueden suscribirse, activar la casilla de notificaciones y nos vemos en la próxima. Hasta luego.